Bienvenidos nuevamente. Hola Gustavo. Hola. Estamos con Gustavo Perelnik, nuestro entrevistado de hoy. Gustavo vive en Israel y anda por estos días aquí por Argentina difundiendo su último libro, Matar sin que se note, libro que trata sobre los avances de las investigaciones sobre el atentado a la AMIA, editado por Planeta. Y bueno, un gusto, Gustavo. Teníamos ganas de conversar contigo sobre algunas de tus miradas de temas judíos, con lo cual no tengo otra que empezar preguntándote algo muy obvio que habrás repetido 200 millones de veces, pero que para mí es clave. ¿Qué es ser judío? Ser judío es un dato de la realidad, de la gente nace judía y por lo tanto no agregaría más al hecho de que es una identidad que viene o de nacimiento o en algunos pocos casos de conversión. De acuerdo con la definición tradicional de quién es judío, es toda persona nacida de madre judía o conversa al judaísmo. Si la pregunta es un poco más amplia y qué es el judaísmo, yo diría que es una civilización religiosa portada por un pueblo. Para portar esta civilización, para ser portador, uno no tiene que ser religioso, pero es una civilización de raíces religiosas y por lo tanto el vínculo para con el judaísmo en algún momento pasa por lo menos por una simbología judía. Y además con la característica esencial que la puerta de entrada al judaísmo necesariamente pasa por algo religioso. Esto no quiere decir que la vida judía tenga que ver con ello, y por eso entiendo que vuestra difusión de valores judíos y de judaísmo tiene que ver más con una visión laica del tema, a la cual yo respeto mucho y espero que ese mutuo respeto y amistad que nos une en Darío permita que la gente sepa que las diferencias de ideas no tienen por qué llevar a enfrentamientos personales, ni mucho menos. No, me interesa mucho esto primero, ¿no? Que decís que es que uno nace judío, y está claro que hay todo un modo de entrada al judaísmo desde lo que son las conversiones religiosas, pero a mí me suena como muy fuerte esto del nacimiento judío, porque, y lo pregunto sabiendo la respuesta igual, pero para abrir el diálogo, ¿no lo asemeja como a un dato genético, esto de que lo judío es algo que uno lleva en la sangre? Pero sería lo mismo de cualquier otro grupo. Si uno nació argentino. ¿Es lo mismo? No, es muy distinto. Pero es lo mismo en el sentido de que uno no tiene por qué atribuir una cuestión genética el tema del nacimiento. ¿Por qué insisto en lo de genético? Porque en realidad la genética y la biología son factores poco relevantes. Se supone que un judío nace no en la estratosfera, sino que nace en un hogar judío. Esto es en términos generales, y por eso el nacer judío te da la identidad judía. Lo que me parece que es una visión muy abierta y flexible del tema, porque no le pide al judío un cierto comportamiento y ni siquiera un cierto pensamiento para definirlo como tal el halajá. Es una postura casi minimalista, con haber nacido judío ya es suficiente. Lo que yo creo que al revés de presentarlo como una carga genética es una especie de liberación de todo lo demás. No, la genética no juega un rol muy importante. Está claro que se puede ver también al revés, ¿no? Esto de las cargas y las liberaciones, porque por otro lado, digamos, no estás como demasiado esclavizada la idea de lo judío al hecho de haber nacido. Digo, en este sentido, y más, con el dato halágico de lo que se llama mal llamada ley del vientre, ¿no? Que no solo es nacer judío, sino a partir de una cierta normativa, que es un vientre, o sea, una transmisión matrilineal. Bueno, eso es nacer judío. Pero ¿y por qué nacer judío no podría ser nacer de padres judíos? Podría ser, pero no es lo que la tradición judía estableció jamás. Es decir, podría ser cualquier cosa, podría ser que nacer judío fuera nacer en la aldea de Helm o en un kibutz, pero no es. La cosa es que cuando Ben Gurión intentó de algún modo redefinir la identidad judía, habiendo creado un Estado moderno en el siglo XX que requiere de distintos parámetros, envió cartas a los principales eruditos rabinos de su época, religiosos y no religiosos, sionistas y no sionistas, pidiéndoles ayúdenme a una redefinición de la identidad judía. Las respuestas fascinantes y un poco aburridas porque se repiten todas ellas, unas 40, 50 respuestas, fueron publicadas en un libro que se llama Jewish Identity, identidad judía. Y coinciden todos en que, como no tenemos otra definición al alcance de la mano, la definición de la halajá debería ser la definición del Estado moderno también. No porque sea buena, sino porque no hay otras.
Y esto es lo que hay que tener en cuenta siempre. Cuando vos optás por un camino, tenés que ver, bueno, cuáles son las alternativas. La otra alternativa es una anarquía de definiciones, donde para ser judío cualquier cosa es suficiente, y esto es un poco mucho. En el caso del Estado de Israel, definió como norma para saber quién es judío y por lo tanto es el retornante el que crea este nuevo Estado, a toda persona nacida de madre judía o conversa al judaísmo, que es lo que decía la halajá. Y esto se complicó con el caso del hermano Daniel, que supongo que conocés bien. En 1963 llega este sacerdote francés que había nacido judío y que se convirtió al catolicismo y quería llegar a Israel, Oswald Rufeis en su nombre, para convertir a judíos al cristianismo. Y de acuerdo con la ley del retorno, él tenía todo el derecho porque había nacido de madre judía. Y ahí la ley del retorno se modificó, en el sentido de que en estos momentos es judía toda persona nacida de madre judía o conversa al judaísmo, siempre y cuando no practique otra religión. Es decir, para ser judío, de acuerdo con la ley del retorno israelí, uno no tiene que ser religioso, pero si es religioso tiene un solo camino, que es la religión judía. Cualquier otra religiosidad lo apartaría de la definición de judío, no lo aparta de otras. Yo tenía entendido, por ahí me equivoco, que hay, digamos, la forma de entender quién es judío a partir de la idea de retorno en Israel, había tomado la definición nazi. Esta es una patraña más de las muchas que se curan por ahí, una patraña especialmente lacerante porque intenta poner a las definiciones de Israel con definiciones innombrables. Primero, en todo caso, si hubiera algo de similitud repelente entre lo que hizo un movimiento que quiso destruir al pueblo judío y en buena medida casi destruye Europa, y un movimiento pequeño que quiso rescatar al pueblo judío y darle una patria y salvarlo de las garras del primer movimiento sádico y asesino, si hubiera alguna similitud, en todo caso los nazis la tomaron de judaísmo, no al revés. Porque, no, está bien. Pero de todos modos, se entiende lo que voy. Las leyes de Nuremberg lo que tienen es que de 1935 no pudieron definir racialmente al judío. No. Es decir, se llenaban la boca de racismo, pero el nazismo no fue racista. El nazismo fue judiofóbico. Utilizaba el racismo para darle una especie de aureola de racionalidad mal puesta. Pues es que el famoso cartel de la oposición antinazi decía: queremos un ario de raza pura, rubio y de ojos celestes como Hitler, alto como Goebbels y esbelto como Goering. Lo que mostraba la cara de esta gente no podía estar en ningún manual de razas. Y las leyes de Nuremberg, que hablaba para proteger a la raza, no pudo dar una sola definición racial de quién es judío. Nunca los alemanes lograron una definición racial porque no la hay, los judíos no somos una raza. Entonces, a la única definición a la que llegaron es que judía es toda persona que tiene por lo menos un abuelo registrado en una sinagoga. Si uno quiere encontrarle la vuelta y decir esto es parecido a la definición de la halajá, que dice quien nació de madre judía o que pasó el judaísmo, cualquier cosa puede encontrar, pero no tiene nada que ver una con la otra. Ni en su objetivo, ni en su esencia tampoco. Quiero volver al tema de la tradición que hablábamos antes, porque yo veo ahí, me gustaría tu reflexión, como una tensión o una contradicción entre postular por un lado que la tradición del judaísmo, la halajá, define quién es judío a partir de la matrilinealidad. Y por otro lado, el nacer en una familia judía excede que la madre sea específicamente judía. No creo, yo creo que nacer en una familia judía implica que ambos sean judíos, madre y padre. Esto es una familia judía, digamos, sin tensiones adicionales, sino con las tensiones naturales que tiene toda familia. Sí, sin tensiones adicionales con respecto a la identidad judía. Correcto. En serio, puede ser, un chico puede nacer en un hogar judío, madre y padre judío, que les importe un comino el judaísmo. Puede nacer. Y puede tener 1000 tensiones. Podría nacer en un hogar de padre y madre judío que los dos sean asesinos. Todo es posible. Pero no agreguemos datos que son, digamos, adicionales, que no tienen nada que ver con el tema esencial. Sí, en una familia judía, sin más datos que el hecho de que el padre y madre sean judíos, por supuesto que puede haber tensiones, pero en donde el padre y la madre no sean los dos judíos, las tensiones se agravan con respecto a la identidad judía. Esto es casi lógico.
Si hay un madre y padre que son ajedrecistas, cuando le tengan que enseñar a su hijo a jugar al ajedrez no va a haber ninguna tensión al respecto. Si uno de los dos es ajedrecista y el otro no, es muy posible que alguna tensión aparezca donde a uno le parezca demasiado y al otro le parezca demasiado poco. Lo mismo va para con el tema judío. Si los dos son judíos, se supone que habrá menos tensión. Ahora, vos me podés decir muy bien, bueno, pero puede ser que la madre quiera más y el padre quiera menos, ya lo sé. Pero eso también existiría si uno fuera no judío. La situación es más grave en cuanto a suspensiones de identidad si uno de los dos no es judío. Ahora, la halajá, siendo mucho más flexible de lo que uno supone, no pide en su definición que madre y padre sean judíos, que sería la lógica. Sino al revés, bueno, está bien. Si no nace en un hogar que está constituido por padre y madre judía, como mínimo que la madre, que es la que más influye en la identidad judía en los primeros años de vida, en la identidad general, en la judía en particular, sea judía. Esto a mí me parece que tiene una lógica muy clara, igual creería en ella porque es parte de la tradición judía, pero si no creyera en ella, aún mi lógica me tiende a mostrar que es el camino viable. Has logrado armonizar fe y razón. En eso, bueno, en eso. En eso. No ¿Cómo se construyó la tradición judía? ¿A partir de un acto de revelación o a partir de una comunidad de intérpretes que fue...? Las dos. A partir de un acto de revelación. ¿Vos crees que hubo un acto de revelación? Seguro. Si no creyeran eso, no creerían en el judaísmo. No, bueno, en el judaísmo tradicional. En el tradicional. Claro, se hace difícil hacer que tus hijos estudien Talmud muchas horas si no crees que hay detrás una inspiración divina. Porque no todas las páginas del Talmud son eminentemente sabias. Y cuando uno tiene que optar por todo lo que hay, toda la oferta que existe en este mundo, hay muchas cosas para tratar, para exaltar. Pero si vos atribuís a esto una inspiración divina, es porque ya tenés un compromiso mayor. Ahora bien, no me parece lo fundamental. No es lo fundamental debatir cómo fue la revelación, cómo se dio. El hecho fundamental está en la segunda parte que vos decís. No, claro. Esta revelación está interpretada, decidida, discutida, debatida por los judíos a lo largo de los siglos. ¿Conoces la anécdota del horno de Ajnai, donde un rabino trata de demostrarle al otro que él tiene razón? En el Talmud está, produciendo milagros. Y el otro le decía, mira, no produzca milagros, me tenés que demostrar que hay un versículo que fundamenta lo que vos estás diciendo, o que la lógica me permite deducir lo que vos estás diciendo. No me traiga milagros, no tiene nada que ver. El otro traía milagros, separaban las aguas, se movían una pared, y él decía, a mí con esto no me convence. Hasta que interviene un bat kol, una voz divina en el debate. Sí, ya sé. Y cuando interviene contesta, Dios se pone del lado del que rechazaba los milagros. Les dice finalmente, la Torá no está en el cielo ya, está en manos de los judíos en la tierra. Lo que ellos debatan, lo que ellos deducen, esa es la revelación hoy en día. Bueno, acá, este es mi punto. Ajá. Gracias, amigo Peratnik. Sí, entonces, el acto revelatorio no es tan importante y convenimos que la tradición está elaborada por la comunidad de intérpretes. ¿Por qué somos tan celosos de que no cambie? ¿Por qué ¿entendés lo que digo? ¿Por qué la halajá tiene ese carácter tan dogmáticamente cerrado? Que no cambie, no es que no cambie, es que no cambie arbitrariamente. No, bueno, pero... No que no cambie arbitrariamente, que es muy distinto. A ver. Te voy a dar un ejemplo concreto de la Argentina de hoy. Yo leí una vez una carta que envían algunos rabinos reformistas en la Argentina quejándose de que Chabad había rechazado una donación, se hizo muy famoso, estoy seguro que la conoces. Había rechazado una donación de un individuo cuando se dio cuenta de que se trataba de un matrimonio mixto. Sí, no reformistas, rabinos del movimiento Mazortí. Ok, y reformistas. Bueno, no hay muchos rabinos reformistas en Argentina, pero en la práctica en eso no tiene muchas diferencias. Okay. Pero a mí me llamaba la atención que ellos argumentaban todo lo que viene por su propio criterio. Y dice, no, esto debe ser así porque vivimos en el mundo moderno, porque hay que ser abierto, etc. Pero no te traían una sola fuente judaica. Y hace poco uno de estos rabinos sale en defensa de la homosexualidad, no de la homosexualidad, de los matrimonios homosexuales en Argentina. Es obvio que no estoy omitiendo opinión, estoy diciendo lo que me parecía poco judaico. Si él quiere hablar a favor de esto, y él trae fuentes judías, y dice, yo creo que el judaísmo defiende los matrimonios homosexuales porque hay fuentes judías que así lo valen. Es una cosa. Ahora, si él viene como rabino y me plantea, yo estoy a favor de esto porque es lógico, porque es razonable, eso lo he dicho entendido, esto no es una visión de un rabino, es una visión de un político, un individuo, un ciudadano común.
aquí es donde se pierden los límites. Cuando vos decís, ¿por qué no puede cambiar? Ellos no están cambiándola, simplemente arbitrariamente diciendo, reemplazándola por su propio criterio. Allí, este es el gran peligro. Eso entiendo. Y allí vos a quién colocás como autoridad legitimante. Bueno, cada uno tiene su rabino. Sí. A la que considera como autoridad. Si yo te menciono algunos rabinos en los que yo creo como autoridad, ni los vas a conocer. Son rabinos que eminentemente viven en Israel, a los que les preguntaría si tengo alguna duda al respecto. No, pero hay grandes figuras del judaísmo que representan eso. Vos vas, perdóname, Gustavo, vos vas al texto, ¿sí? Ayúdame con qué texto, donde dice expresamente, creo que es, la Torah misma dice que la homosexualidad es una aberración, ¿no? Pero la Torah misma es poco. La Torah misma es poco. Okay. No, pero voy a Primero que hay mucho escrito en donde la palabra aberración, toevá, sí, fue reinterpretada de distintas maneras. ahí está. Digo, en la medida en que, según tu criterio, la fuente sea respetada. Claro, pero la fuente es un horizonte abierto a interpretaciones varias. Aún así, digo, estos rabinos Masorti, no citan la fuente sobre te lo digo. Por eso llaman la atención. Ellos hablan todo el tiempo de lo que debe ser y no se gastan en mostrar la cara judaica del tema. Entonces, ¿para qué necesito un rabino si él todo lo que me dice es lo que yo puedo discutir con un amigo muy culto, pero un rabino es un amigo al final? Aquí está el punto fundamental. Cuando yo no tengo la menor interés, inquietud de saber qué me enseñan las fuentes judaica al respecto, directamente digo lo que a mí me parece. Pero para lo que vos te parece, yo no necesito un rabino. Para lo que vos te parece, me siento a tomar un café como estamos tomando aquí, cada uno ofrece su opinión. Pero es este rabino, quien sea, que habla en nombre de cierta interpretación del judaísmo, aunque no te muestre la fuente literal, está claro que está hablando en el marco de una subjetividad judía. Yo creo que no está tan claro. Ese es el punto. Yo creo que él no, si puede ser un prejuicio de mi parte, yo creo que él no dedicó tiempo a estudiar el tema en las fuentes judías y cómo mostrarlo hoy desprejuiciadamente ese estudio, sino que al revés, él comenzó desde el final. Bueno, yo quiero que haya matrimonios homosexuales en Argentina y voy y digo, me parece así. Está bien, pero decir claramente que no estás hablando en nombre de una postura judía. Entonces ahí tu diferencia con los que criticaban, en ese caso en la carta de la que decíamos de Chabad, se va a hacer más visible a los demás. Porque él está diciéndote, citando la fuente judía, no te está diciendo a mí me gusta que las cosas pasen así. Te dice, de acuerdo con la fuente judía es A, B y C. Vos podés contestar, no, para mí de acuerdo con la fuente judía es D, E, E. Pero él le dice, ¿y qué me trae la fuente judía al respecto? Y bueno, porque en esas me baso yo. Para vos, Gustavo, claramente, digamos, un rabino ortodoxo frente a un rabino masortí es mucho más, tiene mucho más autoridad en su manera de interpretar lo judío porque está más cerca de la lectura de la fuente. Creo que más que una opinión, eso te lo dicta la realidad. ¿Quién estudia más Torah? ¿Quién estudia más Halajá? ¿Quién estudia más Talmud? A mí no me cabe ninguna duda. El hecho de que la mayor parte de la población laica de Israel, en los rabinos, en las sinagogas a las que no van, son las sinagogas ortodoxas. Los rabinos a los que no consultan son los rabinos ortodoxos. Pero les queda claro, esto es tan obvio, que si yo tengo que consultar a un abogado, quiero consultar a un abogado que se va a basar en la ley, y no que se va a basar en lo que a él le parece psicológicamente. Sé que lo que voy a decir es herético. No, me vas a destruir, pero te digo igual. Nada, es una pavada igual. Lo que digo es... No será la primera vez. No, por eso. ¿En qué medida el conocimiento de una fuente da legitimidad después como para normativizar la vida judía? En todas. No, bueno. En todas. Vos tenés, es decir, alguien que viene y... En términos porcentuales, digamos, estamos hablando de una gran mayoría laica a la que su judaísmo... Ahora te dejo. No, para la cual su judaísmo no pasa de ninguna manera por ese tipo de autoridad. Pero no lo plantea así. Él no dice, mira, yo soy judío laico, no me interesa lo que dice la halajá. Y yo estoy a favor de A, B y C. Punto aparte. Yo creo que hay que comer jamón en todos lados. Me gusta y se terminó. Si él te lo dice así, sí, su postura es entendible, lógica y legítima. Pero él no te lo dice así. Él viene y dice, yo soy rabino, y en realidad el judaísmo dice que hay que comer jamón. ¿Está bien? Dame una cuenta al respecto. Yo te pregunto, si vos querés saber una opinión sobre qué opina el psicoanálisis sobre el tratamiento A, B o C, sí, ¿tiene más autoridad un psicoanalista graduado
un señor que va a tomar un café y qué opina sobre el tema. ¿Quién tiene? Un psicoanalista. Muy bien, es lo mismo. Es decir, es alguien que conoce las fuentes judías, te puede hablar más en nombre de las fuentes judías que alguien que no la conoce. Alguien que conoce las fuentes judías me puede hablar mejor, no me cabe duda, de las fuentes judías que alguien que no las conoce. Bueno, eso es... A esa persona le iría yo a preguntar sobre temas de las fuentes judías. Correcto. Otra cosa es cómo, para mí, se estructura la autoridad, la norma institucional de quién es judío, quién no es judío. ¿Cómo Pero una de las preguntas posibles que vos podés preguntar es ¿quién es judío? Esta es una de las preguntas posibles. Bien. Entonces vos podés decir, Ahí yo está. quiero preguntarle quién es judío Sí. a un psicólogo, Ahí quiero está. preguntarle quién es judío a un judío antijudío, quiero preguntarle a quien optes. A un Si vos judío decís, laico. yo quiero revisar en las fuentes judías quién es judío, eso lo tenés que preguntar a alguien que las conozca. Totalmente. Y bueno, eso es lo que digo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Entonces, dejémoslo ahí. No, ¿por qué tiene más validez el experto en fuentes judías para después generar una política de aceptación o rechazo de quién es judía? Si vos querés No. que esa política se base en las fuentes judías, tiene mayor autoridad de él por razones obvias. Si vos querés que esa política se base en la química, No en la química, en la diversidad. pero de entonces vos decís que la manifestaciones. anomia debería ser la regla, en donde no hay reglas. Anomia es una de las palabras que más nombrás, ¿no? No. Para. Pero vos estás diciendo eso. Yo lo que quiero es que no haya leyes, que no haya normas. Entonces, ¿para qué vas a preguntar? No. Esto es lo que hace, pues es que en una oportunidad había un rabino tan reformista, o digamos la reforma cuando nació, la reforma judía cuando nació a mediados del siglo XIX en Alemania, ellos planteaban, el idioma hebreo está de más, el Brit Milá está de más, el kashrut es ridículo, la liturgia judía está pasé, no hace falta más el retorno a Sion. ¿Por qué no pasamos el Shabbat al domingo? Todo esto junto. Ahora, para decirme aquello que yo tengo ganas de hacer, yo no necesito ni una sinagoga ni un rabino, ya lo sé cuando me levanté a la mañana y lo que tengo ganas es de liquidar todo eso. Lo que hace esencialmente inútil la presencia de la reforma, y por eso desapareció la reforma original. Ahora es mucho más tradicional. Desapareció, porque para venir a decirme el judaísmo no hace falta, la gente no necesitaba que se lo viniera a decir alguien nombre judaísmo. Vamos por otro lado. A lo que Y eso es la anomia. Eso es. Vos decís, yo quiero que no haya leyes, entonces no le preguntes a nadie. No, está bien, no le pregunto a nadie, pero después hay determinadas formas de vivenciar lo judío donde a veces quedas afuera porque hoy en día, más allá de lo conceptual, hay una realidad fáctica que tiene que ver con quién decide a quién enterrar en un cementerio, quién puede ser socio de un club, y Bueno, cosas si por el querés estilo. hablar de eso en particular, podemos. A mí lo que me molestaría de tu argumento, si entiendo bien, El anómico. tal cual, si vos me dijeras, mira Gustavo, para mí ser miembro de un club no debería responder a las cláusulas A, B y C, sino que debería responder a las cláusulas D, E, F, yo podría discutir. Está bien, Pero vos no me decís eso, o muchos no dicen eso, dicen, para mí pertenecer a un club judío no debería responder a las cláusulas A, B y C. ¿Y a cuál debería responder? Ah, no sé. Entonces, Bueno, ¿de a qué ver, puedo discutir? tomemos la definición más anómica que hay. A ver. Judío es el que se siente judío. No es ¿Qué anónima, pensás? esa es psicológica, es una de las tantas definiciones, la definición psicológica. Judía es toda persona que se siente judío. Me parece que es una definición poco asequible, porque lo que la gente siente es muy fugaz. Es volátil, es decir, ¿qué es ¿Quién no un es judío? fugaz en el mundo? No, lo que yo soy, esta mesa es una mesa, y no importa si se siente mesa o no, es una mesa. Yo la puedo definir, ¿por qué? Porque tiene 4 patas y es un mueble que se usa para comer. Y esas son las definiciones de mesa. Yo le quito alguna de esas definiciones y empieza a dejar de ser mesa. No es que es una peor mesa, no es más mesa. Si no tiene 4 metas, no es un mueble, no se usa para comer, no es una mesa. Un judío también tiene una definición. Ahora, si vos tenés otra definición, discutámosla. Empezamos bien, porque me dijiste, sí, te traigo una definición. La definición psicológica. Judía, toda persona que se siente judía. ¿Le ves algún defecto, Gustavo? Sí. Si vos quisieras transformarla en ley, y decir, la ley del retorno se basa en que todo el que se siente judío pueda ser aliado. Suponete. Suponete. Sí. Pasado mañana tenemos una alianza de más o menos 200 millones de personas que vienen del África y de China, ¿Te parece? que se sienten muy bien judías, que podrían cambiar levemente la idiosincrasia del Estado de Israel, levemente. Porque sentirse, cualquiera se siente cuando quiere, ¿Quién va a básicamente. querer ir? Para vos todo el mundo va a querer ir a No, todo el mundo no, te dije, si en China dijeran que todo el que se siente judío puede ser aliado, pues es que hacer aliado representa que vos tenés
por respirar un ingreso en tu cuenta bancaria, bien. seguro médico, Escúchame, educación. Ya lo sé, ya lo sé. Seguro ¿Sabes la que vez que vendían estuve millones. tentado a irme a Israel y todavía no sé? Te estamos Mirá. esperando. Ya lo sé. La pregunta es, Estás dándome un argumento No, el argumento- conjuntural, que No, es no, cuánto el Estado No, a un no. argumento Entonces, conceptual. el argumento conceptual, volvamos a eso. Dale. Vos sos filósofo y te gustan los conceptuales, pero en algún momento los filósofos tenemos que bajar la realidad. Vos también sos Por eso, filósofo. pero tenemos que bajar la realidad también. Vamos a hablar todavía, si querés, de las grandes esencias. El tema es así. ¿Y qué pasa si yo me siento judío Sí. en la guerra de los 6 días? Ahí me sentí muy judío, me levanté y me encantó, ¿viste? Pero el resto del año no tanto. Y hay veces que me siento cristiano, porque como mi esposa es cristiana en Navidad, yo me siento muy cristiano porque me encanta ir a cenar en Navidad a la casa de ¿Y ¿Cuál qué es soy? el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no sé cuál es el problema. El problema es que No, estamos no en- por la guerra, porque la Pero guerra eso no es tiene que ver definición. Definir significa darle un marco delimitado. de significado a algo. Si yo te digo, mira, un libro es un objeto A, B y C que tiene páginas que permite ser leído. Y vos me estás, no, para mí un libro es cualquier cosa. ¿Cuál es el problema, Gustavo? El problema es que cuando yo te diga, me prestás un libro, vos no vas a saber de qué te estoy hablando. Ese es el problema. Eso yo entiendo el argumento. Aceptemos que hay, a ver si te convence un poquito, aceptemos que hay algunos conceptos más polémicos en su intento de ser definidos que otros. La mesa está bastante claro, digamos, pero hay otros conceptos que se vuelven más difíciles. Digo, lo judío como concepto... no- ¿Lo judío o los judíos? Lo judío, los judíos, el judaísmo... No es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, digo, imagino. pero No, son porque en conceptos- el judaísmo podremos seguir discutiendo hasta donde vos quieras, pero si no nos ponemos de acuerdo en quiénes son los judíos, mañana uno de estos que se siente judío, Sí. te voy a dar un caso muy concreto. Los Jews for Jesus se Sí, sienten judíos. Son los judíos mesiánicos. Correcto. Sí. De acuerdo con tu definición, no hay ningún problema. Ellos están en exactamente igualdad de condiciones que el rebelde Lubavitch para hablar de judaísmo. Yo creo que estás equivocado si es así. Hay un problema muy serio. Porque si cualquiera por el mero hecho de decir yo me siento judío pasó ipso facto a ser judío, él va a traer al judaísmo un bagaje cultural que le es absolutamente ajeno. Me al encantó el judaísmo. ejemplo, porque Bueno, vos coincidirás conmigo que saben más hibrid que el 90% de los judíos diaspóricos. no, se hacen. No, escucha. Los líderes de ellos nada más. Algunos, digamos, hay por ahí, pero de todos modos, aún si fuera. Es un buen ejemplo. Es un ejemplo de iglesias bautistas que tienen como objetivo convertir a los judíos de manera indolora, entonces crean este grupo para decirle, no te preocupes, convertirte al cristianismo que ni te vas a dar cuenta, vas a seguir siendo judío. Esto, Está muy bien el ejemplo. Quiero ir a este marco. A ver, vamos a ver. en California están un grupo que se llama los Jubus, que son Jews and Buddhists, Ah, sí. judíos budistas. Sí. Hay de todo en este mundo, ¿viste? Por suerte vivimos en unas sociedades abiertas, democráticas, donde la gente opta lo que quiere. Si yo permito que cualquier persona que se sienta judío, voy a lograr que en poco tiempo, y esto es importante, hay que bajar la tierra a veces, haya cientos de millones de judíos y el judaísmo habrá desaparecido enseguida. Ay, Porque ¿no todos... te gustaría que masas de gente se vuelvan judíos? O, no, a vos te gusta una cosa. No, a mí me gustan los seamos comunes, pocos. lo real. No, primero siempre fuimos pocos y nunca generó problema, al contrario. A nosotros nos generaba problema por lo vulnerables que éramos, pero ahora ya no somos tan vulnerables. El tema es que ser pocos no significa, digamos, no es un defecto. Nunca fue un defecto entre los judíos, nunca nos caracterizamos por la abundancia de gente, nos caracterizamos por permanecer más o menos fieles a un cierto tipo de civilización. Ahora bien, Con interpretación. si mañana yo dijera que el gusto a la pizza es lo que hace que la gente sea judía, tendríamos ipso facto 1.000 millones de judíos en el mundo. Sí. Si vos decís, eso sería muy bueno, yo te respondería, pero no hay más judaísmo, porque el judaísmo pasó a ser pizza, no judaísmo. Espera, a ver, tengo una duda que es esta. Suponete que... Nada, estamos hablando de una cosa Hipotética. Suponete Bien que, filosófico. sí, suponete que se defina que judío es el que se siente judío y que todos los judíos de hoy aceptan esa definición, ¿ok? ¿Por qué pensás que la gente ingresaría masivamente al judaísmo, salvo el caso que diste vos, que ahí yo te lo bajo coyuntural, que es que en la medida en que en Israel, por ser judío, te dan $20.000 y un departamento y no sé qué, pero vamos todos ahí. Digo, yo también me pasaría, si en un lugar me dicen, vení, si por hacerte húngaro te damos $200 millones, pero me hice húngaro en el instante.
sea, sacando la cuestión... Es decir, que es una cuestión de cuánto. Es que vos lo planteas así, No, que en yo definitiva no. los chinos van a ir a Israel y Pero van a vos ser llamas judíos. coyuntural. ¿Sabes qué? ¿A qué llamas coyuntural? A la existencia de un Estado judío. ¿A eso llamas coyuntural? No. Si hay un Estado Se judío... deriva de lo que digo, pero no es lo... Se no es deriva lo que apunto. inevitablemente, digo. Si hay un Estado judío, este Estado judío tiene que tener leyes que definan quiénes son los judíos, que son los herederos de este Estado. Si no hay tales leyes, y esas leyes son psicológicas, cualquier persona que venga y declare que es judío lo es. Sí. No es una cuestión coyuntural. No. Y eso es el judaísmo en sí. ¿Por qué miles de millones de personas van a querer ser judías? Porque la práctica muestra esto. Si vos abrís enteramente, hay muchos que se sienten judíos. Vos sabés la cantidad de gente a la que yo conozco que dice, yo me siento judeo-cristiano porque estoy cerca. Él lo dice en sentido positivo. Pero estoy seguro de que si vos le dieras la opción de, mire, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Así como está. ¿Dónde está? Sin modificar nada. Si usted dice que es judío, es judío. Esto fue lo que permitió que el cristianismo fuera tan masivo en contrapartida con el judaísmo. El judaísmo, ¿por qué no pudo apelar con tanto éxito al mundo pagano? Porque mientras el cristianismo venía y le decía, usted no tiene que hacer nada, solamente creer. Una vez que creyó, ya está. Y le ponía a creer. Vos estás diciendo ni siquiera eso. Sentir. Nada, nada. Bueno. Imagínate, el mundo judío que le decía, no. Primero, usted no es solamente creer, hay que actuar como judío, hay que hacer A, B y C, y además que con esto no le garantiza nada. Si usted ya tiene una parte en Olam Abba, Kol Hasidei Umot Olam y ella Helek Olam Abba, todos tienen parte en la salvación, las personas justas del mundo, no hace falta que sean judíos para el judaísmo. No, y el otro te dice, no, si usted no va a ser cristiano, no va a llegar al paraíso. Está claro, para mí no. Entonces lo que le va a pasar al judaísmo es que ya pasó, lo que vos estás planteando como posibilidad ya pasó con el cristianismo. Que vino y dijo, no, el judaísmo es para todos, es de todos. O sea, así nació el cristianismo y así existe, con miles de millones de personas. Pero en fin, es otra cosa. El judaísmo no es un marco ahí teórico de ideales, es algo muy concreto. Hoy en día en lo concreto, a ver, acordemos que hoy en día en lo concreto, si hacemos una sociología de la vida judía, por darle un nombre, hay de todo. Entonces vos tenés judíos más observantes, menos observantes, reformistas, conservadores, laicos, pero digamos, las definiciones como más categóricas de lo judío necesariamente son excluyentes, ¿sí? Yo sé que no toda la palabra negativa. No, entiendo lo que decís, pero las definiciones que acepta la mayor parte de los judíos, no es que solamente los judíos observantes aceptan que la halajá tenga un lugar prominente en Israel. Es uno de los errores también que se comete muchas veces. En Israel se observa mucho el Shabbat porque los judíos religiosos lo imponen. Nada que ver. En Israel se observa el Shabbat porque la mayor parte de la gente quiere que así sea. En Tel Aviv nadie obliga a la gente a no viajar en auto en Yom Kippur y nadie viaja en auto en Yom Kippur. Es una ciudad laica por excelencia y nadie viaja en auto. Vos vas a Tel Aviv en Yom Kippur y la gente no sale en auto. Los judíos que viven en Israel quieren mantener características judaicas y esas características en algún momento te llevan a la religión. Es imposible que no llegue porque es una civilización de raíces. Ahora, cómo, cuánto y cómo la explicás es otro tema, pero esta anomia de decir todo vale, no importa que es destructiva por excelencia. Si todo vale, nada es nada, ¿viste? Los extremos se tocan. Lo dejamos para otro momento, ¿Cómo no? Pero me encanta el poder dialogar desde posturas distintas. Quiero hablar un poco de Israel. Muy bien. Y de la situación. Estamos en estos días viviendo una reaparición de la violencia. Ha habido un Qassam que mató a un habitante de un kibutz. ¿Hay solución al conflicto? Cuanto más estemos obsesionados con buscar una solución, menos la vamos a lograr. La solución al conflicto pasa por tener paciencia y seguir construyéndonos. En la medida en que uno esté gritando paz, 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 ¿qué puede hacer para hacer paz? Por favor, si me porto mejor va a haber paz, es cuanto más la aleja. Y estos últimos años lo han demostrado. Cuanto más hubo tratados de paz con Arafat, más nos mataron. Cuanto menos tratados de paz hay con Arafat, menos nos matan. Y yo creo, acá también bajo la tierra, para mí la paz es que no me maten y no les obligo a matarlos, y no me obligan a matarlos, eso es paz. Uno se puede llenar la boca diciendo, para mí paz es que vayan los chicos palestinos a los mismos campamentos con los chicos, bueno, hace lo que quiera, esa paz no va a haber en los próximos 20 años y puedo vivir sin ella. Lo que quiero es que no me maten y no me obliguen a matarlos.
Y en ese sentido estamos mucho mejor ahora de lo que estábamos antes. Y esto es porque no estamos tan obsesionados Ahora y sometiendo todo lo que hacemos a que los palestinos aprueben o no aprueben lo que hacemos. Cuando decís ahora, significa desde la asunción del gobierno de Netanyahu. Básicamente. ¿Y qué pensás de todo este escándalo que se armó con Obama a partir de la construcción de Lo llamaste casas? muy bien, lo llamaste muy bien, escándalo. Digo, por el que no sabe, hay una decisión de avanzar en la construcción de La hogares. decisión de todos los gobiernos israelíes, sin ninguna excepción, Pero es que contanos Jerusalén, que- ahora lo cuento, es que Jerusalén es la capital del pueblo judío y los judíos tienen derecho a vivir en cualquier lugar de Jerusalén, punto aparte. Si se le prohibiera a un judío vivir en un barrio de Buenos Aires, diríamos que es judiofóbico. Si se le prohíbe vivir a un judío en Jerusalén, que es políticamente correcto. Por lo tanto, en ningún momento va a haber un gobierno israelí que diga, no, los judíos no tienen derecho. Podría ser que tácticamente decida una limitación porque alguien se lo impone en ese momento. Lo que ocurrió fue un escándalo, porque una vez que se anunció esta decisión, digamos que hubo un error en la oportunidad, yo ni creo que sea tan grave, pero digamos que hubo un error en la oportunidad del anuncio, el primer ministro Israel pide disculpas, el vicepresidente norteamericano reta públicamente, regaña públicamente al gobierno israelí. El embajador israelí en Washington es convocado para que otra vez lo traten como un nene que se portó mal. Y después la secretaria de Estado norteamericano llama por teléfono por 40 minutos al primer ministro de Israel para otra vez decirle cómo hacen esto. A todas luces acá hay una desproporción que es muy difícil de entender si no parte de la base que el gobierno norteamericano hace esfuerzos por distanciarse de Israel para mostrar una cara más ecuánime ante el mundo árabe, y eligió esta oportunidad como podría haber elegido otra, pero es una política que no tiene nada que ver con lo que ocurrió o dejó de ocurrir. Ahora, pero ¿y el hecho concreto de construir esas viviendas para vos es un derecho legítimo? Para mí no, Pero no es una parte, yo no conozco, digo, de esa parte de Jerusalén. ¿no? es un barrio judío que se llama Ramat Shlomo. Si está más allá de la línea de 1967, sí, las 2/3 partes de Jerusalén está más allá. La Universidad Hebrea de Jerusalén está más allá de la línea del 67. El Muro de los Lamentos está más allá de la línea del 67. Esta sacralización de la línea del 67. Yo creo que cuando se divida la tierra, se debe dividir en base a las poblaciones que haya. La mayor parte de la población judía debe quedar en un país judío. La mayor parte de la población árabe debe quedar en un país árabe. Pero esta idea de que estos son tierras palestinas, ¿cuándo los palestinos gobernaron Jerusalén? Es parte de la gran mentira. Igualmente, lo que me parece es esto. Está claro, yo no soy especialista en este tema para nada, pero lo que me parece es, tomando lo que vos decís, que a partir de la asunción de Netanyahu, cada vez vos sentís o percibís una situación de paz mucho mejor que en gobiernos anteriores, por ahí hay decisiones que son, digamos, inoportunas. No se trata de percepción, en serio. Está bien, saquemos percepción. Digamos. Es decir, está claro que cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, concretamente, que consistieron en trasladar nuestra seguridad a manos de Arafat para que nos defendiera de los extremistas, Deborah Lipschutz llamó a esto el peor error de la historia humana. Yo no quiero llegar a tanto, pero hoy la gran mayoría de los israelíes te dirían fue una catástrofe. Lo que Bueno, trajeron los votaron a Netanyahu, ¿no? Claro, pero lo que trajeron los acuerdos de Oslo, más allá de a quién voten, está claro que lo que trajeron los acuerdos de Oslo fue el baño de sangre más grave que vivió Israel en su historia. ¿Y esto de qué puede aprender uno de esto? Los israelíes nos retiramos de Gaza plenamente, echando a patadas a nuestra propia población de Gaza, algo que no hizo ninguna democracia en su historia, echar a su propia población del territorio por la fuerza. Y no es que avanzamos 1 milímetro en la paz, sino que retrocedimos kilómetros. Jamás se apodera de Gaza por primera vez. Con lo cual, digamos, claramente para vos, a la paz se llega por medio de fortalecer a Israel. Cuanto más fuerte Israel, más paz habrá. No a partir del diálogo. Parte de mi fortaleza es poder dialogar con quien yo quiera. No es parte del diálogo. No hacer del diálogo un Dios, que es distinto. Es una posición mística, la que sostiene porque yo les dé más, y yo les pida más, y los trate mejor, ellos se portan mejor. Nada que ver. Pero la historia muestra que no es así. La paz es con un otro. Correcto. Ese otro tiene sus intereses. Si fuera así, se habría llegado a la paz hace rato. Pero el problema es que el interés básico del otro, más que interés yo lo llamaría impulso, es destruir lo ajeno, no construir lo propio. Y en ese sentido me pone una situación imposible. Lo que yo quiero es vivir en paz, y lo que él quiere no es vivir en paz, es que yo no viva. Este es el objetivo de las sociedades totalitarias que rodean a Israel, porque así desvían
la atención mundial y la propia de sus problemas que son gravísimos. Que Israel aparezca día por medio siendo criticado en los diarios y que no haya en los diarios un solo artículo contra Arabia Saudita, en donde los que roban se les amputan las manos, en donde se decapitan a homosexuales, se apedrean mujeres, se flagelan a los que beben alcohol. Las mujeres, es una tortura ser una mujer, no se puede conducir auto, es un país donde no se puede pensar, donde todo el mundo tiene que ser musulmán. Si vos me traes un artículo en contra de Arabia Saudita en los medios, yo vuelvo al programa a pedir disculpas. No lo vas a encontrar y vas a encontrar decenas de artículos contra Israel. Esto, ¿cómo definirlo? Locura, locura. Cuando hablan, cuando la gente se expresa, sobre todo los medios, se expresa sobre Israel, se le mueve una adrenalina que no se le mueve con respecto a ningún otro país. Yo acuerdo de eso. Hay una desproporción en lo que se le exige a Israel como Estado a diferencia de otros estados. No me cabe duda. También me parece importante, digamos, hacerse cargo que la manera de resolver una situación de paz es siempre con un otro. Ya sé que me vas a hablar de lo místico y la filosofía, pero en la medida... Pero parece, yo te pido que revises la historia de los últimos años y vas a ver que es falso. El acuerdo de Múnich de 1938 era para resolver el problema con el otro que se llamaba Adolf Hitler. No, para resolver con el otro era vencerlo, derrotarlo. Ese es el problema. Yo digo esto, Gustavo, es un problema semántico. Yo no lo llamaría paz. Suponete a lo que vos decís, sí. Fortalecerse uno e imponer tus condiciones para vivir vos interiormente seguro. No, yo no puedo imponer mis condiciones, porque mis condiciones incluirían que mis hijos no tengan que hacer 3 años de ejército. Yo no puedo imponer mis condiciones. Yo genero condiciones que me permitan vivir, que es distinto. Por eso. No, eso no es imponer nada, yo no quiero imponerle a él nada, quiero vivir. En la medida en que él me quiere matar, yo tengo que hacer todo lo posible para evitar que él me mate. Todo lo demás, que haga lo que quiera de su vida, pero que no me mate, tengo derecho a hacer, tengo la obligación de hacerlo. Y es lo que estoy intentando evitar. Alguna vez te pregunté esto, te pregunto de nuevo, para vos, digamos, dentro de lo que vamos a llamar genéricamente la cultura árabe, ¿hay diferencias o para vos de por sí parten de una idea totalitaria? No, la cultura no diría, no soy un especialista en cultura árabe, hay ciertos factores de violencia en la cultura árabe, pero es un problema de ellos, sobre todo violencia en contra de la mujer. O sea, no hay países árabes que castiguen el crimen por honor, el asesinato por honor familiar. Es un escándalo mundial. ¿Cómo no hay grupos feministas en todo el mundo que exijan que los árabes no permitan que se mate a las hijas porque salen con un chico? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo árabe hoy? Por darte uno de muchos ejemplos que podría dar. Pero más allá de la cultura árabe, lo que no me cabe duda de que es negativo son los regímenes árabes. Pero es todo lo mismo. Se puede clasificar a los regímenes árabes en dictaduras bestiales como la de Siria, dictaduras moderadas como Egipto y Argelia, y medias y dictaduras moderadas como Jordania o Marruecos. Pero esa es la máxima clasificación a la que puedo llegar. Si me pedís que opte, yo preferiría vivir en Marruecos y no en Siria. Pero si le pedís a cualquier persona con 2 dedos en la frente que opte, te va a decir que él no quiere vivir en Marruecos tampoco, quiere vivir en Europa o en Estados Unidos, o en países democráticos. Entonces, la democracia lamentablemente aún no llegó al mundo árabe. El día que llegue va a haber pasado 15 minutos después, porque entre democracias nunca hay guerras. Y el problema que tiene Israel es que vive rodeado de enemigos totalitarios. Entonces, en términos generales, mi opinión no es negativa, es muy negativa. Pero no es muy negativa porque yo tengo prejuicios contra ellos, sino porque no generaron una sola democracia. Y mientras no las generen, entonces no hay debate, no hay exploración, no hay conflicto de ideas, no hay camino hacia la verdad. Digamos que verdad no, pero camino hacia la verdad tampoco. Ok, la andanada de críticas, digamos, que empezó a recibir Israel, que vos contabas antes, y sobre todo su lugar en los medios bastante negativo, tiene, me parece claramente un último giro hace 2-3 años, a partir de, o 2 años de lo que fue el 2006, ¿no? ¿Lo que fue? La guerra en ese momento, creo que fue en el 2006. Pero lo llamás bien un último giro. Te puedo contar una historia de giros. Israel nunca fue muy popular. Cuando fue el secuestro de Eichmann en la Argentina en 1960, todo el mundo debería haber solamente aplaudido. Y Israel fue condenado. El embajador israelí de la Argentina fue expulsado. No, así que no, y mira, no había territorios. Te quiero preguntar, yo entrevisto. Sí. La pregunta va para este lado. Digo, y claramente allí empezó a... Yo te leí mucho, te escuché mucho, donde vos fuertemente empezaste a poner el acento en algo que venías de antes trabajando, que es el tema de la judeofobia y de la lectura de muchos intelectuales que vos generalmente llamás de izquierda, que considerás que detrás de sus críticas al gobierno de Israel se esconde una actitud antisemita.
¿Es así esto? diría ¿Hice un que buen no. resumen? Sí, diría- O sea, no- hay no todos. Toda crítica a la política de Estado de Israel ¿Es judiofóbica? es judeofóbica y antisemita. La respuesta es no. Pero coincidí conmigo en que no toda crítica a la política de Israel deja de ser judeofóbica. Es decir, en lo que deberíamos generar las personas pensantes es criterios objetivos para definir cuándo sí y cuándo no. Claro. Y yo he escrito sobre algunos criterios. Uno de ellos es la coprolalia, la tendencia obsesiva a utilizar, es un término psiquiátrico, a usar malas palabras. Si yo empiezo diciendo, no, yo me pongo solamente a la ocupación, pero 10 segundos después si me dejan hablar, digo, Israel es un Estado nazi, un Estado apartheid, de Kansas, del Medio Oriente, hay que borrar el mapa. Ya está claro que no estoy haciendo una crítica, que utilizo lo que él llama la ocupación como, digamos, como irrupción para que me deje seguir hablando, pero lo que quiero es destruir Israel. Esta es la línea divisoria. La gente que quiere destruir Israel, la gente que no quiere destruir Israel. Si quiere destruir Israel, es judeofóbico. De los 192 países que hay en el mundo, él quiere destruir el judío de los países y se llena la boca diciendo yo no tengo nada en contra de los judíos, solamente quiero destruir el país que tiene la mitad de los judíos, el calendario judío, el idioma judío, que se autodefine como judío, eso es todo lo que quiero destruir, pero no tengo nada en contra de los judíos. Ahora, querer destruir Israel tampoco es tan explícito. No todo es una Ahmadinejad. Hay gente que quiere destruir Israel pero no te lo plantea así, te dice yo en realidad lo que quiero es un Estado para todos sus habitantes. En pocas palabras, que no haya más ley del retorno, que haya un solo Estado que tenga mayoría árabe, que obviamente va a terminar con la existencia de un país judío, pero sin que nadie se dé cuenta. Él te lo dice de otro modo. Cuando la línea divisoria está clara y vos sabés... Tenés un tercer grupo que lo que hace es criticar medidas concretas, o sea, estamos... Y ahí yo nunca diría que es judefóbico, porque alguien venga y diga, si alguien criticara, por ejemplo, esta medida, que yo creo que no tiene nada de criticable, pero si alguien dijera, qué mal, cómo hicieron estas viviendas en Ramat Shalom, yo no diría que es judefobia. Okay. No, eso seguro, pero son las pequeñas minorías. Es decir, hoy en día la ola para intentar destruir Israel está por doquier. ¿Por qué históricamente? Porque Irán... ¿Por qué históricamente para vos, y es lo que yo más he leído de tus escritos, hay con los judíos esta especie, obsesión, según que hoy se traslada... obsesión que es única. Es única. Se traslada hoy al judío de los países. En el pasado era contra el judío religioso, judío como grupo, judío como individuo. Hoy es el judío de los países. El porqué de la existencia de la judofobia tiene muchas respuestas. En mi libro las planteo y es difícil resumirlas. Pero voy a dar la más habitual hoy, que no contesta dónde se originó, contesta por qué hay hoy. Hoy hay judofobia porque es fácil. Porque si yo quiero desviar las insatisfacciones de una sociedad en contra de las rubias, los peluqueros, los ajedrecistas o los petizos, voy a tener que hacer tanta propaganda, pero tanta propaganda que no vale la pena. En cambio, si yo quiero desviar las insatisfacciones de la sociedad, sobre todo si soy un demagogo que la está gobernando y que por lo tanto yo soy una parte del culpable por ella, si quiero desviar la frustración de la población en los judíos, no tengo que crear ninguna propaganda, solo tengo que decirlo. La culpa la tienen los judíos. Y toda la gente ya va a saber si es porque mataron a Cristo, porque envenenan los pozos de agua, porque utilizan sangre de niños cristianos, porque son imperialistas, porque tienen un complot para dominar el mundo, porque dominan la banca, porque dominan... Ya los mitos están creados, una veintena de mitos judeofóbicos a los que puedo echar mano y por lo tanto da mucha facilidad, es un odio fácil. Eso responde a por qué existe hoy. No responde a cuándo nació. No, está bien. Lo que yo a veces pienso es hasta qué punto la forma de, vamos cerrando con esto, la forma de defendernos o la forma de combatir la judeofobia son acertadas o desacertadas. En eso coincidimos plenamente. En general son desacertadas. Claro. Y por eso a eso me dedico claramente. A tratar de transmitir lo que para mí es el método más eficaz. ¿Cuáles serían los desaciertos para vos? Los desaciertos que nos defendemos permanentemente. Te voy a contar una anécdota que varias veces conté acerca de un rector de la universidad, presidente de la Universidad de Harvard en 1921-22, que se llamaba Lawrence Lowell, y que una vez trajo a la mesa de su comisión en la universidad la idea de no dejar entrar más judíos. Y alguien respondió, ¿por qué no vamos a dejar entrar judíos? Y él contesta, porque los judíos se copian en los exámenes. Si hubiera estado un dirigente judío habitual, habría dicho, no es cierto, nosotros no nos copiamos, tengo acá demostraciones de que... ¿no? Es decir, los judíos estos de mente abierta, que siempre tratan de defenderse bien, a veces se defienden bien, pero no hay que defenderse, ese es el problema. Pero no hubo eso, hubo un cristiano de buena voluntad que le respondió, pero los cristianos también se copian. Que era la respuesta posible, los cristianos también se copian. ¿Sabes lo que le dijo Lowell? Pero yo estoy hablando de los judíos, no me cambie el tema.
acierto de la judefobia. Él está hablando de Israel, de los judíos, de Israel, de los judíos. Y en cuanto vos le decís, pero todo el mundo es así, él te dice, pero yo estoy hablando de Israel. Pero ese es el problema. ¿En qué resumimos una buena defensa? En cambiar el tema. Vos no podés permitirle que él te ponga en la agenda y diga que el peor problema que hay en el mundo es que lo mataron a Mabjuj en Dubái. No que Mabjuj mataba a decenas de personas, ese no es problema. Pero que él, y que falsificaron 5 pasaportes, un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo pudieron hacer eso? Y además que nos pone en una situación muy difícil, porque nadie sabe exactamente quién lo hizo. Entonces si vos salís a decir, no fueron falsificados, parece que asumís la responsabilidad. Esta es una obsesión. Entonces, ¿cuál es el método? Que no es fácil aplicarlo, por eso requiere capacitación o de práctica. El método es no dejar que él ponga el orden del día, no estar defendiéndote permanentemente. Si alguien me dice, vos sos un cerdo, yo no tengo que estar, no es cierto, yo no tengo hocico, mirá, yo no tengo mi mano, yo tengo mano, no tengo que defenderme porque me digan que es un cerdo. Bueno, la mayor parte de las acusaciones que se hacen a los judíos en Israel hoy en día no hay que defender, hay que mostrar que el que está agrediendo es mucho peor que vos. Ahora, ¿eso hay que hacerlo cuando él no te agrede? No, yo no soy el policía del mundo que estoy mostrando los defectos de los demás. Pero en cuanto el presidente de Irán o de Siria pone su dedo acusador contra Israel, hay que darle vuelta al dedo inmediatamente. Es la única manera de hacer una eficaz confrontación con el fenómeno judefóbico. Bueno, Gustavo, la verdad, un placer el diálogo. Creo que pensamos juntos un poco. No es la primera vez y espero que tampoco sea la última. Tal cual. Bueno, muchas gracias. A vos.